Así que bueno, continuamos, mis amados hermanos y hermanas, con el discipulado. Ya estamos en la clase número 13 de esta etapa de número 2 que se llama los fundamentos, estableciendo fundamentos firmes, ahí cavando en lo profundo y estableciendo fundamentos firmes para nuestra fe, según lo que nos enseña la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, verso 2. Todavía nos estamos arrepintiendo, ¿verdad?, de las obras muertas. Es un punto en el que hemos estado abordando con mucho detenimiento debido a su gran importancia, porque el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Así que tenemos que arrepentirnos de todo corazón de todas las cosas que hayamos hecho o estemos haciendo que a Dios no le agrada y creer en el Señor. Amén. Esa es la entrada al reino de los cielos y es muy importante que lo tengamos bien, bien profundo este fundamento, ya que sin arrepentimiento no se puede entrar al reino de los cielos. Entonces, según estos pasajes que hemos estado estudiando, que hablan acerca de las obras de la carne y que ustedes pueden tomar nota y ver y leerlos, estudiarlos en casa con detenimiento, hicimos esta lista de todos estos pecados o obras de la carne que, si bien en algún momento lo hemos hecho o en nuestra vieja vida lo hacíamos y hoy día puede ser que en un momento caigamos en eso, no podemos vivir practicando esto, porque la palabra de Dios nos amonesta que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que son cosas muy importantes de las que debemos vivir constantemente arrepintiéndonos. Si vemos que caemos en algo de esto, tenemos que arrepentirnos. Y ya estamos en el punto 4, donde vamos a hablar de este grupo de pecados: incredulidad, desobediencia, y en la próxima clase veremos necedad y soberbia. Lo hemos hecho unas categorías acá, ya estuvimos viendo estas 3 anteriores y ahora estamos en estos pecados relacionales que lo he desplegado para la clase de hoy en 2 tipos: pecados con respecto a nuestra relación con Dios y pecados con respecto a la relación con otras personas, que eso lo vamos a ver más adelante. Así que hoy vamos a ver pecados con respecto a nuestra relación con Dios, que por supuesto, ya desde la clase pasada que estuvimos hablando de la idolatría, del ocultismo, de la hechicería, ya esos son pecados que tienen que ver con la relación con Dios. Amén, porque es traición a Dios, es adulterio y fornicación espiritual delante de Dios. Y estuvimos hablando de eso, pero ahora va a ser no con nuestra interacción con otros falsos dioses, sino en nuestra interacción directa con Dios. Y entonces vamos a estar hablando de esto que es la incredulidad y la desobediencia. Y vamos a estar aprendiendo que son 2 pecados o 2 obras de la carne que van muy de la mano. Van muy de la mano, de manera tal que donde hay incredulidad, también va a haber desobediencia. Vamos a analizar, como siempre hacemos, según el diccionario de la lengua española, nos dice que la incredulidad es repugnancia o dificultad para creer en algo, falta de fe y de creencia religiosa. Sinónimos: escepticismo, desconfianza, suspicacia, sospecha, recelo, duda, ateísmo. Es decir, que la incredulidad la podríamos definir como un rechazo a Dios, rechazo a creer en Dios o a creer en lo que Dios ha dicho, falta de fe, rechazo, por esa repugnancia o dificultad, es decir, es un rechazo o dificultad que se hace difícil creer. Escepticismo, es decir, cuando Dios nos ha dicho algo, nos ha dejado algo establecido y nosotros no creemos en lo que Dios ha dicho, no creemos en lo que Dios ha hecho y empezamos a cuestionar, no cuestionar los hechos, porque en ocasiones tenemos que cuestionar determinados hechos para ver si son de Dios o no son de Dios. Pero una vez que se sabe que algo lo dijo Dios o lo hizo Dios, cuando empezamos a cuestionar lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha hecho, ahí es donde caemos en incredulidad. Porque tampoco podemos ser, ¿cómo decir?, demasiado crédulos en el sentido de que creer que todo lo que sucede es Dios, porque hay cosas que suceden que las personas fingen, que las personas hacen cosas tristemente, incluso dentro del pueblo de Dios. Tristemente hay personas que engañan al propio pueblo de Dios y en este sentido siempre tenemos que tener un poquito de
no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos, tenemos que constatar que las cosas que se hacen o que ocurren en un lugar vienen de Dios. Pero una vez que sabemos que la fuente es Dios, es muy malo eh, esto, cuando nosotros cerramos el corazón a lo que Dios ha dicho o a lo que Dios ha hecho o a lo que Dios está haciendo. Y aquí puse esta oración que dice, la incredulidad no es solamente no creer en Dios, es también no creerle a Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no soy incrédulo, yo no soy incrédula porque yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo que Dios es el creador de todo, yo creo en el Señor Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados, pero realmente le creemos a Dios. Eso lo vamos a evidenciar con nuestra vida, porque si nosotros creemos en lo que Dios dice, se va a demostrar con nuestros hechos, porque la fe produce obediencia y la incredulidad produce desobediencia. Dice, la incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es una arrogancia que dice, yo conozco el camino y actúa por su propia cuenta. La incredulidad nos lleva a la desobediencia a Dios. Porque precisamente cuando nosotros no creemos en Dios o no le creemos a Dios, nos enfrentamos con algo que Dios ha dicho y nosotros empezamos a cuestionar lo que Dios ha dicho porque pensamos que tenemos una idea mejor acerca de lo que Dios ha dicho. Entonces decimos, bueno, pero eso fue dicho para otra época. Bueno, pero eso no es tan así. Eso, eso no se aplica tanto a nuestros días. No podemos mirarlo tan así. No se puede ser extremista. Hay que ser flexible. Y yo creo, yo pienso, yo opino, y ahí metemos al yo. Ahí metemos al yo y ahí la incredulidad en no creer que lo que Dios ha dicho es como Dios lo ha dicho, pues entonces nos va a llevar a nosotros a meter nuestra opinión o nuestro pensamiento a la misma altura de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra opinión y nuestro pensamiento a la misma altura de Dios o peor, a una posición superior a lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido, pues eso nos va a llevar a nosotros a actuar en independencia a Dios. Y por lo tanto nos va a llevar a desobedecer lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a su palabra. Porque hemos creído que lo que Él dijo tal vez no era para nosotros, tal vez no era para nuestra época, tal vez no era tan así. Y entonces empezamos a ver nuestro punto de vista. Ponemos nuestro punto de vista a la altura de Dios, del de Dios, y entonces eso nos va a conducir inevitablemente a la desobediencia. Por eso son dos cosas que van muy de la mano. Son dos pecados y dos situaciones que van muy de la mano. Ahora vamos a ver la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia de por sí viene de la palabra obediencia y tiene el prefijo des, que es que significa sin obediencia. Es decir, es cuando le quitamos algo, ¿no? Por lo tanto, la desobediencia sería lo contrario a la obediencia, es la acción y efecto de desobedecer. ¿Qué cosa es desobedecer? Que se nos dice algo y no hacemos lo que se nos dice. Hacemos lo que bien nos parece. Y en esto yo siempre aclaro que una cosa es someterse y otra cosa es obedecer. Son dos cosas diferentes. Someterse y obedecer. Someterse es cuando uno respeta a una autoridad. Uno la respeta y uno no se revela en contra de la autoridad. Uno no ataca a la autoridad. Uno no hace cosas en contra de la autoridad. Eso es someterse. Pero obedecer es hacer lo que una persona nos dice que hagamos. Eso es obedecer. Y son dos cosas diferentes, porque a veces nosotros nos sometemos a algo o a alguien, pero no le obedecemos. Por ejemplo, cuando los apóstoles estaban predicando la palabra del Señor, ellos estaban predicando el Evangelio y llegó un momento que esto le molestó a las autoridades y de manera tal que los llevaron presos y los intimaron diciendo en ninguna manera pueden hablar de ese nombre. Y ellos le dijeron, nosotros lo sentimos mucho, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído.
pero ellos se sometieron. ¿Por qué se sometieron? Porque ellos respetaron esa autoridad, se sometieron a que le dieran golpes, se sometieron a que le dieran latigazos, se sometieron a ir presos cuando los tomaron presos, pero no obedecieron lo que les estaban diciendo que obedecieran. Lo mismo pasó con Daniel y sus amigos cuando estaban en Babilonia. Ellos se sometieron a las autoridades de Babilonia, se sometieron a los reyes de tal manera que hasta le dieron cargos en el gobierno, porque ellos se sometieron a la autoridad, pero no obedecieron. Cuando les mandaron a comer la comida sacrificada a los ídolos, ellos no obedecieron, no comieron esa comida. Cuando les mandaron a ponerse de rodillas y adorar al rey, ellos no obedecieron. Entonces, obedecer se trata de hacer lo que la voluntad de una persona, lo que alguien nos está diciendo que hagamos. Son dos términos diferentes. Entonces hay personas, hermanos, que están sometidas a Dios, pero no le obedecen. Y a veces tú y yo estamos sometidos a Dios, pero no le obedecemos. A veces tú y yo estamos sometidos a Dios, ¿por qué? Porque nosotros vamos a la iglesia, porque nosotros ofrendamos, porque nosotros, es decir, reconocemos la autoridad de Dios como soberano, como creador, pero sin embargo Dios nos pide que hagamos cosas y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos pide que dejemos cosas y no hacemos lo que Dios nos dice que dejemos. No dejamos las cosas que Dios nos dice que dejemos. ¿Por qué? Porque no creemos a su palabra, porque creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y esto trae indisciplina, esto trae transgresión. Esto trae resistencia. Y bueno, el último punto ya es la rebeldía, cuando ya se va en contra de la autoridad, que ya ahí se pierde incluso la sujeción. Entonces, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y vamos a ver cómo desde el inicio de la palabra del Señor, vamos a ver cómo están relacionados tan fuertemente estos dos términos, incredulidad y desobediencia. Vamos a ver cómo van tan fuertemente de la mano y cómo es importante que tú y yo creamos la palabra de Dios para que podamos ser obedientes, porque cuando tú y yo no creemos a la palabra de Dios, vamos a ser desobedientes. Lo primero que vamos a ver es la primera desobediencia que hubo. ¿Cuál fue la primera desobediencia del ser humano? En el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, el título que le pusieron a ese pasaje es la desobediencia del hombre. Y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó en esa primera desobediencia del hombre. Dios le había dado un solo mandato al ser humano. Le había dicho que no comiera de ese árbol, que podían comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la única orden, el único mandamiento que ellos tenían. Ellos no tenían los 10 mandamientos porque no los necesitaban. En el ser humano no había instintos de cometer idolatría, ni de adulterio, ni fornicación, ni mentira. No estaba eso, no había una naturaleza pecaminosa a la cual había que legislar. Por lo tanto, Dios, para que el hombre tuviera libre albedrío, Dios le puso una sola restricción a la que el hombre debía obedecer, un solo mandato. Pero vamos a ver qué pasó. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y he subrayado esta frase porque miren la astucia de la serpiente, que lo primero que hizo fue cuestionar lo que Dios había dicho. Lo primero que hizo fue sembrar en el hombre y la mujer incredulidad. Ellos le creían a Dios, ellos confiaban en Dios, pero la serpiente empezó su diálogo poniendo en duda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Poniendo en duda la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ella estaba haciéndose la que estaba preguntando, pero era una pregunta con malas intenciones. Una pregunta poniendo en duda las intenciones de Dios y lo que Dios había dicho. Y la mujer cometió el error de hablar con la serpiente, lo que nos enseña que con el enemigo no se habla. No se habla porque el enemigo es muy astuto y nos enreda. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Es decir,
Eva sabía que Dios había dicho algo. ¿Y qué dijo Dios? No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, que Dios le dio a Adán y Eva el mandamiento, pero también Dios le enseñó cuál iba a ser el resultado del mandamiento. También Dios le enseñó cuál iba a ser la consecuencia del mandamiento y cuál iba a ser la muerte. Ellos sabían que si comían de ese árbol, Dios les había dicho que morirían y les dijo Dios, no lo hagan para que no mueran. Es decir, no quiero que mueran, no quiero que a ustedes le vaya mal. Por lo tanto, no lo hagan, sean obedientes para que vivan. Mientras ustedes obedezcan, van a vivir. Y ellos creyeron y no tocaron el árbol porque le creyeron a Dios. ¿Y qué pasó? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que la serpiente contradijo la palabra de Dios, contradijo, mintió, le dijo algo contrario a lo que Dios había dicho, poniendo en duda a la mujer, poniendo la palabra de Dios en duda, haciendo que la mujer dejara de creer lo que Dios había dicho. Y para que la mujer dejara de creer lo que Dios había dicho, la serpiente tuvo que inventar un argumento en contra de Dios. ¿Y cuál fue el argumento que inventó? Que Dios estaba preocupado de que el ser humano no pudiera abrir sus ojos, que Dios tenía preocupación, que tenía celos de que el ser humano llegara a ser como él y que llegara a la misma altura que él, cosa que es imposible, porque Dios es el creador de todo y no hay nada ni nadie que se equipare a él. Pero el enemigo, para poder meter la incredulidad en la mente de la mujer, tuvo que poner un argumento. Por eso es que la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, que nosotros debemos derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, porque eso es lo que hace el enemigo, pone argumentos en nuestra mente para poner en duda la palabra de Dios. Nadie va a dudar de la palabra de Dios así sin más. Necesita argumento, porque para dudar de una declaración hay que tener un argumento. Oye, Dios dijo esto, es que tú no conoces a Dios. Dios tiene malas intenciones. Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que tú te diviertas. Dios no quiere que tú sientas placer. Dios quiere que tú estés aburrido, que tú estés, Dios es, y muchas personas creen eso, hermano. Muchas personas tienen esa imagen de Dios, piensan que Dios lo que quiere es reprimirnos de todo deleite, reprimirnos de todo placer, y el mundo está bajo esos argumentos y engaños del maligno. ¿Y qué pasa? Que como no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios, creen a las mentiras del diablo y por eso no creen a la palabra de Dios, porque creen a las mentiras del diablo. Y tú y yo, a lo mejor no en una cosa tan evidente como la existencia de Dios, pero tú y yo en ocasiones, hermanos, sutilmente creemos en algunas mentiras del diablo y hay algunas cosas que Dios ha dicho que nosotros no la creemos. No creemos que sea tan mala la consecuencia. No creemos que de verdad va a pasar algo malo. Empezamos a creer cosas que Dios no ha dicho y cosas que no tienen que ver con el carácter de Dios porque no le conocemos a Dios como le deberíamos conocer. Y es lo que pasaba con Eva y Adán. Ellos no conocían el carácter de Dios. Ellos no entendían que Dios es amor. Ellos no entendían hasta cuánto Dios les amaba, porque ahora tú y yo podemos entender que Dios nos ama porque Él entregó a su Hijo por nuestros pecados, pero en aquel momento ellos no podían entender eso. Ellos no conocían ese amor. Ellos sabían que Dios era el creador, sabían que Dios los había dotado, bendecido y capacitado, pero no entendían cuán grande era el amor de Dios para ellos y creyeron a las mentiras de la serpiente. ¿Y qué pasó justamente cuando la serpiente dijo este argumento y contradijo la palabra de Dios y habló en contra? Es decir,
inventó una mentira para lograr que la mujer tuviera incredulidad. Dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno. Ese concepto de que el árbol era bueno, ¿de dónde vino? Vino de la propia percepción de la mujer. Hasta ese momento la mujer había creído lo que Dios había dicho y para ella ese árbol era malo. ¿Por qué? Porque producía muerte. Y ella cuando lo miraba como algo malo. Tenía una mala, es decir, una percepción de que el árbol era algo malo. Lo veía como algo pecaminoso, como algo peligroso, como algo prohibido y que les podría hacer daño. Pero una vez que la mujer creyó la mentira del enemigo, vino incredulidad a su mente, dejó de creer lo que Dios había dicho y empezó a meter su propia percepción de lo que ella estaba viendo. Y lo que Dios llamó malo, la mujer lo llamó bueno. Vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hasta ese momento, el árbol no era agradable a los ojos. Era un árbol que simbolizaba la muerte. Pero ahora que la serpiente le dijo que sus ojos serían abiertos, ahora que la serpiente le dio un argumento de que iban a disfrutar de algo desconocido, el árbol se volvió agradable y se volvió codiciable. Empezó a codiciar. ¿Qué cosa es codiciar? Es desear fuertemente tener algo, poseer algo. Empezó a volverse agradable y codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar una supuesta sabiduría que no era necesaria para ellos. Pero en ese momento Eva sintió que la necesitaba. ¿Y qué hizo? Y tomó de lo que Dios había dicho, no tocaréis y no comeréis. Tomó del fruto, comió y no solo eso, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí vemos cómo la incredulidad lleva a la desobediencia. La incredulidad nos empuja a la desobediencia, porque desde el momento en que nosotros no creemos que las cosas son como Dios dice que son, nosotros metemos nuestros propios conceptos, empezamos a ver las cosas diferentes. Y por eso es que la Biblia dice que en el final de los tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué el ser humano va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo? Porque el estar alejado de Dios, el haber rechazado a Dios, el no creer en Dios, hace que la persona automáticamente tenga su propia percepción de la realidad basado en lo que ven sus ojos, basado en sus sentidos. Y por eso el enemigo se ocupa tanto de hacer campañas publicitarias en la televisión, en todos los medios audiovisuales, la internet, para que el pecado se deje de ver como algo malo, para lo que hasta el otro día o hasta hace años veíamos como malo, ya no lo veamos malo. Lo primero que el enemigo quiere es que lo malo no lo veamos malo. Lo que antes mirábamos con desprecio y decíamos, esto no, esto es malo, esto produce muerte. Él quiere que lo dejemos de ver como algo malo. Pero no solamente quiere que lo dejemos de ver como algo malo, quiere que despertarnos curiosidad por eso malo. Quiere hacernos creer que necesitamos experimentar o hacer eso que es malo, porque si no nos estamos perdiendo de algo. Y luego nos hace ver que eso es agradable y nos hace codiciar lo que Dios dijo que está mal, lo que Dios dijo que es incorrecto. Y nos conduce a la desobediencia. ¿Por qué? Por no creer a Dios, que cuando Dios dice que algo es malo, hermano, es malo. Les voy a poner un ejemplo porque aquí estamos hablando muy conceptualmente, pero esto se lleva a la práctica cuando es algo que nos afecta directamente, que nos afecta. Esto se puede ver con distintos pecados, cada cual tiene su área de debilidad, cada cual tiene su tentación, tiene sus cosas de las cuales anduvo en otro tiempo, en su pasado, que se deleitaba en ellas. Y luego cuando viene a Cristo, el Señor te dice, esto no lo hagas más porque esto es malo. Y sin embargo es algo en lo que tú te deleitabas antes, es algo que tú practicabas antes, que tú lo veías como placentero, tú lo veías como deleitoso y el enemigo, y Dios ahora te está diciendo no lo hagas porque yo te estoy diciendo que eso es malo. Entonces uno tiene que decidir, ¿le voy a creer a Dios
o voy a creer en mi percepción de las cosas basada en lo que ven mis ojos, influenciado por el enemigo, porque lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos está influenciado por el enemigo. Entonces, hace años atrás, por ejemplo, se veía bueno que las personas fueran vírgenes, que las muchachas fueran vírgenes y que se casaran como vírgenes. Eso hace muchos años se veía como algo muy bueno, algo bonito, algo tanto que si una muchacha no llegaba virgen al matrimonio, se veía como algo malo y podía ser incluso despreciada y desechada por eso, por haber perdido la virginidad. Y luego con un bombardeo fuerte por todas las vías y por todos los medios, con películas, con de todo, con música, el enemigo logró cambiar la percepción de las personas. Y hoy día, cuando una jovencita tiene ya 15, 16, 17 años, si la jovencita se mantiene virgen, la empiezan a ver como que es algo malo. Se ve malo lo que Dios dijo que era bueno y se ve bueno lo que Dios dijo que era malo. Y se incita a los jóvenes a que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando Dios dijo que eso era malo. Pero las personas empiezan a creer que llegar virgen al matrimonio es malo, porque el enemigo le pone un argumento: ¿cómo te vas a casar con una persona sin tú haber tenido relación primero, sin haber experimentado, sin haber probado si te gusta o no te gusta? Tú tienes que aprender, tú tienes que probar, tú tienes que experimentar. Y tanto ha sido el bombardeo del enemigo que ha llegado un punto en que nuestra sociedad hoy día ve inconcebible que una persona se case virgen porque lo ve como que se está perdiendo de algo, lo ve como que está cometiendo una locura de casarse sin conocer sexualmente a la otra persona, y está viendo como que Dios está poniendo un mandamiento como si fuera una cosa imposible de cumplir, como si fuera una camisa de fuerza que les está impidiendo la libertad de disfrutar de lo que quieren disfrutar. Y entonces no ven que eso sea malo, no ven que la fornicación sea mala, no ven que tener relaciones antes de consumar el matrimonio sea malo. ¿Hasta qué? Hasta que les muerde la serpiente, hasta que les pasan cosas duras, hasta que las muchachas entregan sus cuerpos a muchachos que la usan, a hombres que la usan, que las abusan y que luego la desechan como si fuera un trapo viejo. Y entonces ahí es cuando empiezan a experimentar por qué Dios dijo que no. Entonces, el ser humano, por no creerle a Dios, que Dios dijo cómo debían ser las cosas, que la persona, que sea el lecho sin mancilla, que la persona llegue virgen al matrimonio. Hoy en día, hermano, ya eso no se cree. Nuestra sociedad no lo cree, no cree que eso es lo mejor. No le creen a Dios. Y lo más triste, hermanos, es que hay muchos cristianos que no creen que eso sea bueno, que no creen que llegar virgen al matrimonio sea bueno, porque están tan influenciados por la sociedad mundana, tan influenciados por la serpiente, que realmente creen en el argumento del diablo. Creen en que el enemigo tiene razón cuando dice que hay que probar, que hay que conocer antes de comprometerse y casarse. Y hay cristianos hoy en día que lo creen. Hay iglesias hoy en día donde las jóvenes lo creen, y como creen eso, eso los lleva a la desobediencia, porque es imposible que una persona que crea que llegar al matrimonio virgen es malo y te estás perdiendo de algo, y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es bueno y eso es lo que hay que hacer porque hay que conocerse y todo eso. Es imposible que esa persona obedezca a Dios en ese punto. La incredulidad a la palabra de Dios te va a llevar a la desobediencia. Y así pasa con todos los pecados, con la codicia, con el robo, con el adulterio, con la mentira. Si nosotros no creemos que lo que la palabra de Dios dice que es malo, y que lo que la palabra de Dios dice que es bueno, nosotros vamos a invertir lo malo y lo bueno, que es lo que está pasando en la sociedad. Y la incredulidad en lo que Dios ha dicho, contrastándolo con lo que dice el mundo, dejarnos influenciar por el mundo y dejar de creer en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que te dice el mundo? Eso es algo arcaico, eso es para otra época, eso no se usa, poniendo en duda la palabra de Dios en nuestra vida. Y entonces, cuando caemos en la incredulidad,
eso nos va a llevar a la desobediencia. Y la desobediencia nos va a llevar al pecado y el pecado nos va a llevar a la muerte. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Hebreos capítulo 3. Yo les aconsejo, saben que siempre les doy tarea. Léanse, en la tarea de esta clase es leerse Hebreos capítulo 1, 2, 3, 4. Yo le aconsejaría incluso hasta el 11 que se lo lean, que habla de la fe, que es lo contrario a la incredulidad. Pero aquí vamos a estar citando Hebreos 3 y Hebreos 4 creo que también. Pero les aconsejo que por lo menos se lean completo el capítulo 3, el capítulo 4, si pueden leer desde el 1 mejor, para que esto lo podamos entender mucho mejor y podamos profundizar mucho mejor. Dice en Hebreos capítulo 3, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es decir, un corazón que tiene incredulidad delante de Dios es un corazón malo, un corazón que no cree en lo que Dios ha dicho, que no cree la palabra de Dios, es un corazón malo, malo de incredulidad, que conlleva ¿qué? Para apartarse del Dios vivo. Miren aquí cómo está una mano de la otra, la incredulidad con el apartarse, con el alejarse de Dios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es lo que estamos hablando, hermano. El pecado lleva junto con él un conjunto de teorías, argumentos y pensamientos que son lo que llama aquí el autor de Hebreos el engaño del pecado. Para que nosotros podamos caer en pecado, tenemos que pensar que el pecado es malo. Y para nosotros pensar que el pecado, perdón, tenemos que pensar que el pecado es bueno, pensar que el pecado es codicioso, algo codiciable, algo bueno, algo deleitoso, como le pasó a Eva. Y para nosotros poder llegar a pensar eso, hay una estructura de pensamiento que el enemigo ha preparado, argumentos que combaten en la mente de las personas y en nuestra mente, que nos llegan a través de los medios audiovisuales, a través de la sociedad que vive en pecado y que nos dice que el pecado es bueno. Por eso nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con no estar viendo demasiadas series, demasiadas películas, demasiadas, porque hermanos, sutilmente estamos ahí viendo y hay un personaje bueno y ese personaje que es bueno, que es el valiente, que es el solidario, que es conoce una chica linda, una chica hermosa y se enamoran y nosotros ya nos metemos en el drama y entonces ellos se conocen, se enamoran, se besan, se abrazan y caen en fornicación. Y nosotros lo vemos hasta bonito. Y en ese momento no decimos que, wow, qué terrible, fornicaron. No, lo vemos normal, claro, es que se gustaban, es normal. O si el hombre, peor todavía, el personaje principal, el valiente, el valeroso, al que admiramos, está casado con una mujer que lo maltrata, que no le presta atención y de pronto conoce una chica linda, buena, dulce. Nosotros empezamos a desear en la serie que el hombre deja a aquella mujer y se una con esta o viceversa. La mujer que es la inteligente, la valiente, la valerosa y tiene un esposo malo que la maltrata, entonces que no la atiende y conoce a un hombre maravilloso igual que ella y empezamos a anhelar nosotros en la serie que ellos dos tengan una relación adúltera y no nos damos cuenta de que el engaño del pecado está entrando en nuestra vida y que eso nos va a llevar a nosotros en un día de mañana cuando nos veamos en una situación así, que nos sintamos tentados al pecado, en lugar de ver que es malo y decir este deseo de mi corazón es malo, esta atracción que estoy sintiendo es mala, este deseo de tomar lo que no es mío es malo, este negocio que me están proponiendo, que me va a dar mucho dinero, pero que se consiste en cosas que a Dios no le agrada, es malo. No, porque ya vemos que en la película era bueno, como unas películas que hay, que esa película de los 12 ladrones que asaltan bancos y son una banda de ladrones
Y todas las películas que van sacando es ellos roban un banco, ellos roban otro banco. Y nosotros empezamos a verlo, hermano. Y cuando estamos ahí tan metidos, hasta queremos que les salga bien el robo. Mira, están robando, hace falta que la policía no los coja. Entonces empezamos a ver a los policías malos y a los ladrones buenos. Y decimos, no, pero eso es una película. Hermano, pero está ministrando a nuestros valores, está ministrando a nuestro corazón, nos está endureciendo. Nos está endureciendo para que el día de mañana, cuando tú y yo estemos en una circunstancia donde tengamos un problema económico, donde tengamos una escasez, donde estemos en una circunstancia, nosotros vamos a actuar según lo que hay en nuestro corazón. Nosotros vamos a actuar según nuestro sistema de creencias. Y si nosotros creemos que lo que Dios dice no es tan así, que hay alguna circunstancia donde las cosas se pueden cambiar y nosotros creemos que lo que el mundo nos está ofreciendo, eso nos va a llevar al pecado y eso nos va a llevar a la desobediencia. Entonces nos dice aquí Hebreos, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si oyes hoy la voz de Dios, por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios para contrarrestar todo lo que el mundo nos está bombardeando. Tenemos que estar ministrándonos de la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos limpie, nos lave y nos recuerde cada día qué es lo que Dios ha dicho, para que no se nos olvide lo que Dios ha dicho, para que lo tengamos presente. Y si oímos hoy la voz de Dios que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Y cómo endurecemos nuestro corazón? Con argumentos, con estructuras de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, con pensamientos que nos dicen, eso no es tan así, o eso Dios lo dijo, pero eso es para otra época, o eso era para otras personas, o eso es que Dios no me entiende, es que esto que yo siento es muy grande, o el Señor no ve mi necesidad. Amén. Y entonces empiezan a venir argumentos y cosas y endurecemos el corazón para no escuchar a la voz de Dios y escuchar a las mentiras del enemigo. Y el Señor lo dice aquí claramente que nosotros hemos sido hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué significa? Que esa fe que tuvimos en el principio de creer en Jesús, la tenemos que retener hasta el final. La tenemos que guardar hasta el final. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque hay un peligro, hermano. Hay un peligro de que tú y yo hayamos aceptado a Cristo en una etapa de nuestra vida, hayamos creído, hayamos dicho, el Señor es mi Dios, mi Salvador, pero con el tiempo y el caminar en Dios, de ver tantas cosas, de ver pecados, de ver caídas, de ver cosas que hacen otras personas, heridas, de ver lo que sucede en el mundo, se endurece nuestro corazón a causa de pruebas, cosas que no son bien tratadas en nuestro corazón y en nuestra mente, pueden hacer que se endurezca nuestro corazón. Y dice, para que no nos pase como en la provocación. ¿Y cuál es esta provocación a la cual se refiere Hebreos capítulo 3? Vamos a ver cuál es esta provocación. Cuando ustedes lean en esto en el contexto, por eso les digo que se lo lean de tarea para que lo entiendan mucho mejor. Yo por cuestiones de tiempo no pude incluir todo porque si no se nos hace muy largo. Entonces confío en que los que quieren realmente retener esto se lo lean para que puedan entender. Ahí se está hablando de Moisés, ahí se está hablando del pueblo de Israel en el contexto y vamos a ver qué es esta provocación que se está mencionando aquí, qué fue lo que hizo el pueblo de Israel que endureció su corazón y que provocaron a Dios. Eso está en Números capítulo 13, 14. También les recomiendo que se lean Números por lo menos el 13 y el 14. Se los dejo de tarea. Donde el pueblo, es decir, en Números, en este pasaje, en esta parte de Números, nos relata cuando Moisés envió por mandato de Dios a los 12 espías a chequear la tierra prometida y a traer un reporte a Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Ellos habían salido de Egipto, habían atravesado el Mar Rojo, pasó lo que pasó en el monte cuando Moisés subió al monte, que adoraron ídolos y todo eso, y luego ya habían llegado a la tierra prometida en poco tiempo.
en poco tiempo habían llegado, pero enviaron a los 12 espías. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, y habló Jehová, y Jehová habló a Moisés. Y aquí está señalado, Jehová habló, para que entendamos que Dios dijo algo. Dios dijo algo y dice, ¿qué fue lo que Jehová habló a Moisés? Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, que Jehová habló y Jehová dijo, esa tierra yo que soy el Dios del cielo y de la tierra, yo las estoy dando a ustedes. Yo se las estoy entregando a ustedes. Eso fue lo que Dios dijo. Eso no fue una imaginación del pueblo de Israel, ni fue una intuición de Moisés. Dios habló y Dios dijo, yo les doy la tierra, ¿a quién? A ustedes. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que aquí vemos que Moisés obedeció lo que Dios le dijo. Él hizo lo que Dios le dijo y obedeció conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran líderes, eran hombres valerosos. De cada tribu, que tendría miles de personas, cientos de miles de personas, un solo hombre escogido, el príncipe de la tribu. Eran estos 12 hombres que fueron enviados. ¿Y qué sucedió? Aquí hice un salto hasta el versículo 32-33, por eso les digo que se lo lean. Léanse el pasaje entero para que vean todo lo que sucedió con detalle. Pero el resumen es que cuando ellos regresaron, miren lo que pasó, dice, y hablaron mal, ellos, los 12 espías, de los 12 espías, 10 de ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Es decir, que la tierra que Dios les dijo, yo se la doy a ustedes, ellos hablaron mal de esa tierra, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué pasó? Que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos empezaron a ver cosas. La tierra, si se lo leen entero, lo van a ver que dice que habían frutos y había leche y miel y había abundancia y había todo lo que Dios había prometido. Pero habían obstáculos, habían problemas allí, habían eh, pueblo fuerte, de gran estatura, y ellos se sintieron, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, vieron gigantes, hijos de Anac, y dice, y a nuestro parecer, es decir, que ellos no se guiaron por lo que Dios había dicho, ellos no se guiaron por el punto de vista de Dios, sino que se guiaron por su propio parecer. A mi parecer, éramos nosotros como langostas y así también les parecíamos nosotros a ellos. Es decir, que ellos no creyeron la palabra de Dios. Antes experimentar un conflicto entre lo que Dios había dicho y lo que ellos estaban viendo con sus ojos, prefirieron creer en las mentiras del diablo. Prefirieron creer que ellos no podían con aquello, como si ellos fueran a enfrentar eso con sus fuerzas. No creyeron en el poder y la fuerza de Dios. Todo lo contrario de lo que pasó con David. David, cuando se enfrentó delante de Goliat, él no vio que a Goliat le parecía que David era un perro, le parecía que era una mosca, que era un insecto, pero David no se veía así, porque David creyó a Dios. David creyó que Dios estaba con él y que si Dios estaba con él, él podía vencer a ese gigante. Y es la diferencia entre la fe y la incredulidad, porque lo contrario de la incredulidad es la fe. Es la confianza en lo que Dios ha dicho, no en lo que nosotros nos inventemos, en lo que Dios ha dicho. Por eso si tenemos duda, lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Cuando tenemos que tomar una decisión, lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Si tengo problemas en el matrimonio y estoy pensando en separarme, divorciarme, tengo que decir, ¿qué es lo que Dios ha dicho
al respecto de esto. Y si Dios ha dicho, si yo leo lo que Dios ha dicho y veo lo que Dios ha dicho y entiendo que lo que Dios ha dicho va contrario a lo que yo quiero hacer, yo tengo que someterme a lo que Dios ha dicho, porque tengo que creer que si desobedezco a lo que Dios ha dicho, me va a ir mal. Me va a ir mal, no me voy a salir con la mía, no me van a pasar cosas buenas si yo desobedezco lo que Dios ha dicho, aunque mi situación sea dura, sea difícil, aunque hayan problemas en mi vida, si yo desobedezco lo que Dios ha dicho, me va a ir mal, porque la palabra de Dios permanece para siempre y cuando Dios dice algo es como Dios lo dice, no como a mí me parece, no como yo lo veo, no según lo que yo creo, es lo que Dios ha dicho. Tenemos siempre que preguntarnos ante una situación, ¿qué Dios ha dicho? Yo voy a hacer lo que Dios ha dicho y lo voy a hacer como Dios lo ha dicho. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que estos hombres no creyeron a Dios y desanimaron al pueblo, desalentaron al pueblo con sus palabras, le transmitieron su incredulidad al pueblo. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad es contagiosa, es contagiosa. Cuando una persona no tiene fe, qué fácil le transmite el desánimo a otra persona. Porque le habla sus argumentos que le hicieron dudar, sus argumentos que le hicieron cuestionar, los habla y esa palabra tiene poder también para transmitir esa incredulidad a otra persona. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos, porque si estamos andando con personas que nos están transmitiendo constantemente desánimo e incredulidad en lo que Dios ha dicho, no lo que nosotros nos inventemos, porque hay gente que dice que tiene fe sin que Dios haya dicho, no en lo que Dios ha dicho, pues entonces, hermano, nos pueden contagiar la incredulidad. Y estos 10 hombres que no le creyeron a Dios, que se guiaron por lo que a ellos le parecía, a su parecer, le contagiaron a todo un pueblo su incredulidad. Y miren lo que pasó. Dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas? ¿No nos sería mejor? Mira lo que ellos pensaban. Ya ellos estaban inventando su propia idea de lo que era mejor. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Y qué significa volver a Egipto, hermano? Significa volver al pecado. Significa volver a la vieja vida. Y decían el uno al otro, designemos un capitán, ya estaban tomando decisiones, y volvamos a Egipto. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo oyó la incredulidad de estos hombres, esa fue la provocación de la que está hablando Hebreo. Cuando el pueblo oyó la incredulidad de estos hombres, le creyeron a ellos y no le creyeron a Jehová. No le creyeron a Dios después que vieron las 10 plagas de Egipto, después que vieron fuego, columna de nube, columna de fuego, después que vieron maná descendiendo del cielo para darles alimentos. Después de tantos milagros y tantos prodigios, no le creyeron a Dios, no le creyeron a Moisés y ellos escogieron creer en el reporte mentiroso de la percepción de estos hombres que hablaron no según la palabra de Dios, sino según su propio corazón, y estaba la mentira del diablo metida en el corazón de ellos. Y el pueblo creyó a estos hombres. ¿Y cómo sabemos que creyó? Por su reacción. Porque si ellos no hubieran creído, en vez de llorar, se hubieran reído, hubieran dicho, eso no es así como ustedes dicen. Y luego hubo 2 hombres que creyeron en Dios y que no aceptaron este reporte, Caleb y Josué, y ellos prefirieron creerle a los 10 que hicieron el reporte negativo y no le creyeron a Dios. Fueron incrédulos y su incredulidad, ¿qué les hizo? Llorar y gritar. Les hizo quejarse, les hizo maldecir, ojalá muriéramos, maldecir su propia vida, maldecir a sus hijos, cuestionar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me trajo? Miren todo lo que hace la incredulidad.
La incredulidad nos roba el gozo. La incredulidad nos roba la paz. La incredulidad nos hace cuestionar a Dios. La incredulidad nos hace maldecir nuestra vida y maldecir lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Y todo por una circunstancia adversa. Todo por escoger creerle a lo que ven nuestros ojos y no creerle a lo que Dios ha dicho. A lo que Dios ha dicho. ¿Y qué pasó? Los llevó a la desobediencia. La incredulidad los empujó a la desobediencia. Como ya yo no creo que lo que Dios quiere para mí es bueno, como ya yo no creo en el propósito de Dios para mi vida, como ya yo no creo en que Dios realmente me ama y me quiere bendecir, pues yo tengo que tomar las riendas de mi vida. Eso fue lo que ellos hicieron. Ya está bueno, ya vamos a tomar las riendas de nuestra vida. Designemos un capitán. Mira hasta dónde llegó la incredulidad de estos hombres, hasta dónde los empujó a nombrar un líder que no fuera Moisés, a nombrar un capitán para regresar a Egipto. Y tristemente, hermanos, muchas veces eso ha pasado en nuestra vida, que nos hemos hecho las cosas que suponemos que están bien, las cosas no nos han salido como nosotros hemos creído o querido, porque Dios ha puesto obstáculos, nos ha impedido a veces salirnos con la nuestra, o nos ha pedido un reto que nos parece demasiado grande. Y hermanos, y en ocasiones nosotros somos como el pueblo de Israel y nosotros decidimos, voy a volverme a Egipto. Esto no es para mí. Esto del cristianismo no es para mí. Eso puede ser, por ejemplo, una persona que se casó con un esposo, con una esposa cristiana, y el esposo, la esposa cristiana le fue infiel. Y la persona que pensó que había hecho todas las cosas bien y que ya iba a tener una familia feliz para su resto de su vida, ante una circunstancia como esta, dice, ¿qué va? Yo, ¿para qué creerle a Dios? Mira, yo le creí a Dios, hice las cosas bien y mira lo que recibo a cambio. Me regreso a Egipto, me voy para el mundo. Mira, yo le creí a Dios y Dios no me ha sanado a mi familiar, Dios no me ha dado lo que le he pedido, me voy para el mundo. Mira, yo creí a Dios y mira lo que me pasó, perdí esto, perdí aquello, las cosas me salieron mal, me voy para el mundo. Es lo que pasa, hermano. La incredulidad nos lleva a la desobediencia y Dios lo que hace es que Él permite pruebas en nuestra vida, porque Dios lo que quiere es que nosotros no le creamos a lo que ven nuestros ojos, sino en lo que Él ha dicho. Por eso siempre pregúntate, ¿qué Dios ha dicho? Y si no sabes lo que Dios ha dicho, búscale. Búscale y dile, Señor, muéstrame qué es lo que tú dices al respecto, porque yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y así fue. Entonces, miren luego lo que dice Hebreos. Estamos haciendo un cruce entre estos pasajes porque está hablando de eso. Ya vimos cuál era la provocación de la cual se refiere a Hebreos. Y mira ahora lo que dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es decir, leímos el pasaje para ver la historia que fue lo que pasó en Números. Y ahora en Hebreo nos regresamos a la provocación y dice, ¿quiénes fueron estos en los que habiendo oído a Dios le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Porque después de esto, Dios le dijo, pues como ustedes piensan esto y ustedes le creen más a esos hombres que a mí, pues todo lo que ustedes dijeron se va a cumplir. Y Dios los puso a vagar 40 años por el desierto por causa de su incredulidad y su desobediencia. Y dice que Dios estuvo disgustado con ellos, porque después de todos los milagros que Dios había hecho, mira cómo ellos prefirieron creer a unos hombres antes de que creerle a Dios. Dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Mira, incredulidad, habiendo oído le provocaron y luego que hicieron, desobedecieron. ¿Y qué pasó? Que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí lo vemos claro, hermano, como la palabra de Dios nos dice que una cosa lleva a la otra. Desobedecieron y no pudieron entrar. ¿Por qué causa? Por su incredulidad, porque la incredulidad los llevó a la desobediencia. Dice
Y luego dice más adelante en Hebreos 4, por eso les dejé de tarea que se lean Hebreos el 3 y el 4 mínimo. Dice, temamos pues nosotros, cristianos, hijos de Dios, temamos a Dios. No es que le tengamos miedo, es que oyendo estas cosas creamos y nosotros mismos llamémonos a contar y tengamos cuidado con nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, con nuestra forma de creer. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Cuál es el reposo de Dios? Entrar en su reino, entrar en la plenitud del Espíritu Santo, lograr descansar en Cristo, que Cristo lleve nuestras cargas. Está todavía la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, pero dice que hay algunos creyentes que parecen no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado, sí, también a nosotros Dios nos ha dicho, también hay palabra de Dios para nosotros, lo que Dios nos ha dicho. Se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. A ellos no les aprovechó oír la palabra de Dios. Dios había dicho, ellos no creyeron, no les aprovechó, no pudieron entrar en el reposo. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron, por no ir acompañada de fe. Es decir, que oyeron la palabra, pero no tuvieron fe. Oyeron lo que Dios dijo, pero no le creyeron. ¿Y qué pasó? Que no les aprovechó y no entraron en su reposo. Por lo tanto, nosotros, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vemos aquí de nuevo cómo se nos vincula la falta de fe, la incredulidad en lo que Dios ha dicho, ¿con qué? Con la desobediencia. Y la desobediencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. La desobediencia produce que sean revocadas las promesas de Dios. Cuando somos incrédulos a lo que Dios ha dicho, Dios dice, donde dije, digo, ahora digo Dios. Yo te había dicho esto, pero por tu incredulidad, por tu desobediencia, ahora ya te voy a cambiar los planes. Y eso es muy duro, hermano, que Dios tenga grandes cosas para nosotros y bendiciones para nosotros, y que por nosotros haber escogido creer en las cosas del mundo y no en las de Dios, con que nosotros hayamos escogido escuchar lo que dice el mundo y no escuchar lo que Dios ha dicho, nosotros sean revocadas en nosotros las promesas de Dios. Dice, diles pues, dijo, volvemos aquí a números, estamos aquí entrelazando las dos historias. Diles pues, vivo yo, dice Jehová. Ahora Dios va a hablar de nuevo. Después que Dios dijo, yo les prometo, yo juro que les voy a dar esa tierra. Dice, vivo yo, prometo por mí mismo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo. Si ya no voy a hacer lo que yo quería hacer, ahora voy a hacer lo que ustedes dijeron que yo iba a hacer. Lo que ustedes creyeron, eso es lo que les va a suceder. Así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os había de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Quiere decir que Dios juró por sí mismo que los que no le creyeron, que los que fueron incrédulos, que los que se levantaron en su contra, desobedeciendo, nombrando capitanes para volver a Egipto, no iban a entrar en el reposo de Dios, no iban a entrar a la tierra prometida, no iban a conquistar las bendiciones que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Por su incredulidad y por su desobediencia. Qué triste, hermano, qué triste que Dios tenga planes para nosotros y que nosotros mismos nos frustremos los planes de Dios. Hay personas que dicen, no, si Dios te ha dicho algo, Él te lo va a cumplir y eso es irrevocable. Hermano, las promesas de Dios son irrevocables. Es verdad que cuando Dios dice algo es irrevocable, pero Dios mismo puede revocar lo que ha dicho.
Dios mismo, Dios puede revocar. Y cuando Dios revoca lo que ha dicho, lo que se mantiene vigente es lo que Dios revocó. Y aquí vemos el caso. Dios había prometido que iban a entrar a la tierra prometida a esa generación, y esa generación, por no creerle a Dios, Dios le cambió la promesa, hermano. Dios les revocó la promesa. Y luego dijo más adelante, los hijos de ustedes, los que ustedes dijeron que iban a morir estrellados, esos son los que van a entrar en la tierra prometida. Y le pasó la bendición a los hijos porque los padres no creyeron, pero les retrasó el plan de Dios para esos niños, porque esos niños que se suponía que tenían que nacer en bendición, que se suponían que tenían que nacer en la tierra prometida, esos niños nacieron en el desierto. ¿Y por qué nacieron en el desierto? Porque sus padres no le creyeron a Dios y tuvieron que cargar la consecuencia. Y aunque ellos entraron a la tierra prometida, tuvieron que sufrir el desierto. Tuvieron que sufrir las serpientes que mordieron, tuvieron que sufrir 40 años de desierto, hermano, por causa de que sus padres no le creyeron a Dios. Es decir, que eso revoca las promesas para nuestra vida y atrasa el plan que Dios tiene para la vida nuestra y para la vida de nuestros hijos. Aún Josué y Caleb, que le creyeron a Dios, por causa del pueblo, tuvieron que tener la paciencia de pasar todo ese proceso junto con el pueblo para que a ellos se le cumpliera la promesa por la incredulidad del pueblo. Así que miren qué peligrosa, hermano, es la incredulidad. Qué peligrosa y qué importante, y que nosotros no somos inmunes a esto. Esto no es, no, los incrédulos son los que no son cristianos, no, hermano. A veces nosotros somos incrédulos. Y de hecho, cada vez que tú y yo pecamos, en el fondo hay incredulidad. Porque si nosotros le creyéramos al pie a pa todo lo que Dios dice en su palabra, nosotros no pecábamos contra Dios. Porque nosotros entenderíamos que el pecado es malo, porque nosotros entenderíamos que al nosotros desobedecer a Dios, eso nos acarrea malas consecuencias para nosotros y para nuestros hijos, y preferiríamos luchar contra el pecado y vencer el pecado antes de darle rienda suelta en nuestra vida. Pero por causa de nuestra incredulidad, nosotros pecamos. Por eso tenemos que decirle, Señor, quítame esta incredulidad, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en ti, Señor. Yo quiero creer en tu palabra. Ayúdame a creer en lo que tú has dicho. Perdóname por mi incredulidad. Como en una ocasión un padre le llevó a su hijo, a Jesús, que los discípulos no le podían sacar los demonios que tenía. Y el padre, Jesús le preguntó, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y el padre le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él reconoció su incredulidad, y tú y yo tenemos que reconocer nuestra incredulidad, reconocer que en ocasiones somos incrédulos a Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, somos incrédulos delante de Dios. Y entonces, por último, quería leer que la incredulidad y la desobediencia limitan el poder de Dios, hacen que le ponen freno al poder de Dios. Mira qué peligroso, hermano. No solamente hace que nos conduce a la muerte, a la desobediencia, nos conduce al pecado, sino que además de revocarse las promesas de Dios para nuestra vida, la incredulidad y la desobediencia, hermano, limitan el poder de Dios en nuestra vida. Hay cosas que Dios no va a poder hacer de nuestra vida, no porque Él no puede, sino a causa de nuestra incredulidad, porque el poder de Dios se mueve por la fe. Por la fe. Por eso Jesús le decía a las personas, conforme a tu fe te sea hecho, conforme a tu fe. Porque la fe mueve la mano de Dios, pero la incredulidad limita el poder de Dios. Miren aquí en Hebreos mismos que dice, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Es decir, que a causa de la incredulidad del pueblo, Dios no pudo meterlo porque no estaban listos para entrar. Dios los quería meter y no pudo. ¿Por qué? Por su incredulidad. Porque cuando Dios va a hacer algo con nosotros, Él pone el poder, Él pone los planes, Él pone los medios, pero nosotros tenemos que poner la fe. Nosotros tenemos que decir, como en estos días estábamos meditando, que dijo María cuando el ángel Gabriel se le apareció, y que María le dijo, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Pero ella no cuestionó, ella preguntó cómo, quería entender, pero no cuestionó la palabra de Dios. El ángel le explicó y ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, hágase en mí conforme a lo que Dios ha dicho de mí. Y sucedió el milagro. ¿Por qué? Porque ella aportó la fe. Es decir, que Dios aporte el poder, pero nosotros tenemos que confiar en lo que Él ha dicho y creerle a Él.
Y dice que Dios no los pudo meter en la tierra. Y también dice la palabra del Señor en Mateo, ya estamos terminando, dice que Jesús dice, y venido a su tierra, a la tierra de donde él creció, seguramente en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿qué decían estos hombres cuando veían a Jesús enseñando? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mira cómo hablaban de Jesús, Jesús enseñando, Jesús sanando a los enfermos, Jesús haciendo milagros, y ellos decían, ¿y de dónde tiene todo eso? Le hablaban, es decir, hablaban de él despectivamente. No creían en el poder de Dios en su vida, no creían en lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En otras palabras le decían, ¿no es un hombre más del pueblo? ¿No es un hombre más que lo vimos crecer, que lo vimos nacer, que conocemos a su familia? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde? Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, que esas personas que conocían a Jesús, que lo conocían de su infancia, que lo vieron crecer como un ser humano común y corriente, como ellos vieron cosas que les entraban en conflicto con lo que Dios estaba haciendo, prefirieron creer a esas intrigas, a esas preguntas que les iban en contra de su fe, y se quedaron sin los milagros, se quedaron sin las sanidades, se quedaron sin las liberaciones, se quedaron sin disfrutar del poder de Dios, nuevamente a causa de la incredulidad. Así que, hermanos y amados y hermanas y hermanos, hemos visto qué mala, qué peligrosa es la incredulidad. En la próxima clase vamos a estar estudiando la necedad y la soberbia.